Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En el informe número 105 emitido el jueves 11 de junio de 2020 por el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, se indica que en el país hay 45.082 pacientes positivos de COVID-19 y 6.284 en el contexto de la pandemia. Pichincha se acercó a los 5.000 casos confirmados de coronavirus. El informe del Ministerio de Salud detalla que la provincia ha diagnosticado 4.946 pacientes afectados por el COVID-19. De estos, 4.549 están en el Distrito Metropolitano de Quito, 166 en Rumiñahui, 154 en Mejía, 5 en Pedro Vicente Maldonado, 7 en San Miguel de los Bancos, 11 en Pedro Moncayo, 29 en Cayambe y 25 en Puerto Quito. Con esta cifra, Pichincha es la segunda provincia con mayor número de contagios. En primer lugar está Guayas con 14.559 y en tercero Manabí con 3.120. Son las 8:42. Entendemos que estamos en contacto con el doctor Edgar Samaniego. Es ex rector de la Universidad Central del Ecuador. Dadas las circunstancias y como las cifras lo indican, doctor Samaniego, ¿con qué rigurosidad científica y social, y también política, por cierto, debe enfrentarse lo que actualmente el país vive en términos sanitarios? Un paso a semáforo amarillo que en un momento determinado incluso fue considerado que puede ser un remedio peor que la misma enfermedad. Muy buenos días, doctor Samaniego. ¿Cómo está? Escuchamos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Mire, efectivamente ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí, le estamos escuchando perfectamente. Le escuchamos perfectamente. Ya. Le decía entonces que, en primer lugar, le saludo del modo más cordial e igualmente a la extensa sintonía que tiene Radio Pichincha Universal. Mire, efectivamente el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional no ha sido de lo más feliz desde que se inició esta crisis en nuestro país. Las evidencias que todos los días escuchamos a través de la prensa ratifican mi concepto. No hubo nunca transparencia sobre las cifras, el manejo de la hospitalización, el asunto de la innominada lista de cadáveres que hasta este momento los familiares los andan buscando por todos los rincones, la presencia de cadáveres en las calles de Guayaquil con una imagen peregrina que recorrió absolutamente todas las pantallas del mundo. Los últimos escándalos de corrupción, al parecer por cuotas dadas desde la Asamblea para el manejo de los hospitales. La falta de conocimiento y de un buen equipo asesor. La intromisión de más de uno de los altos funcionarios en temas que no conocen y que no les competen, hace que efectivamente el manejo de la pandemia por parte de nuestro país, repito e insisto, no ha sido de lo más adecuado y los resultados creo que están en la vista. Porque si las cifras que ustedes acaban de repetir se expresan de modo porcentual con el número de habitantes por provincia, se va a ver que esas cifras porcentuales cambian. Y de otro lado, ya se llegó a establecer que las cifras de contagio y de muerte en el Ecuador en relación con la población comparado con los estándares de otros países es realmente alta. Por eso, mire, el día de ayer a mí me satisfizo profundamente una convocatoria hecha por la prefecta de nuestra provincia para establecer un observatorio que le permita a ella
recibir consejos adecuados a objeto de implementar las políticas más idóneas y proteger a los habitantes de la provincia. Habida cuenta de que estamos ya en un momento en que el virus se ha instalado en la población y es necesario entonces que la población tenga unas directrices adecuadas, perfectamente previsibles y sobre todo en capacidad de realizarlas para evitar que esta escalada continúe y que empecemos a descender en un ambiente en el que a mí me parece ya va a ser irreversible, es decir, el semáforo amarillo y posiblemente después de algún tiempo, qué sé yo, un par de semanas seguramente entrar en el verde, por el eslogan de que hay que restablecer la economía, etcétera, etcétera. De tal manera que esa es mi primera impresión a la pregunta que usted ha tenido la gentileza de formularme. Doctor Samaniego, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cuáles son las funciones que va a tener este observatorio? Se menciona, por ejemplo, hacer un seguimiento de las cifras. ¿Cuáles son esas cifras? Tomando en cuenta lo que usted menciona, que no ha habido un manejo adecuado de las cifras o al menos un manejo transparente de las mismas. ¿Qué cifras van a monitorear ustedes? ¿Cómo van a obtener esas cifras? ¿Esas cifras van a ser más reales, más apegadas a lo que estamos viviendo que las que nos ofrecen constantemente las autoridades? Bueno, gracias, Licenia. Yo creo que hay dos etapas en esta promoción de cifras que nos ha estado entregando el gobierno. Una primera etapa que fue realmente desastrosa y que, como ustedes conocen y el país lo ha podido percibir, un día se daban unas cifras, al siguiente día se daban otras y se justificaba señalando que las pruebas todavía no habían sido remitidas en sus resultados a los COEs nacionales y locales. Pero entiendo yo que a partir de los últimos 15 o 20 días, con una mejor asesoría, las cifras no creo que sean eminentemente confiables, pero sí constituyen un marco de referencia para continuar en el enfrentamiento de este problema. Y como el Consejo Provincial no tiene un equipo que pueda per se realizar sus propias estadísticas, pero se va seguramente a través del equipo de epidemiólogos a tratar de comprobar que las cifras estén cerca de lo que realmente está ocurriendo, especialmente a nivel de las diferentes cantones que ustedes hace rato leyeron las cifras. De manera que con ese marco de referencia creo que efectivamente sí se puede avanzar, observando sobre todo el comportamiento de la curva epidemiológica. Pareciera ser que en este momento la provincia de Pichincha, pareciera ser que la provincia está llegando ya a la cima de la pandemia y una vez que haya llegado a la cima empezará la curva de descenso, con lo cual es un poco más fácil para nuestros dirigentes poder actuar y tomar las medidas correspondientes. Quiero aclararle que en el observatorio hay 3 equipos de profesionales para la asesoría, la prefecta Paola Pavón. Un equipo está integrado por epidemiólogos de una buena contextura académica, el otro equipo tiene la conformación de salubristas y en mi caso, que asesoraré en la parte correspondiente a medicamentos y al manejo terapéutico de la pandemia. Justamente sobre ese tema le quería preguntar, doctor Samaniego, porque hay nuevos casos de afectación del virus en niños, que no recuerdo exactamente esta afectación, pero que prácticamente... Mal de Kawasaki. Exactamente eso. Esto puede complicarse en un momento dado que el virus muta de manera permanente y podría también esto ocasionar que en determinados momentos los miembros del COE provincial o nacional inclusive se vean tentados a volver al rojo, como ya señalan varios analistas, o usted cree que la curva, como acaba de señalar, pues indica que vamos al verde antes que volver al rojo? A ver, permítanme unos antecedentes y luego respondo la inquietud de ustedes. Frente a qué tipo de virus estamos y qué podemos esperar en función de sus características biológicas.
Este es un virus de lo que se llama una sola cadena de espiral en ARN. Es decir, este tipo de virus no se quedan indefinidamente en los infectados, a diferencia de lo que ocurre con los virus que tienen una cadena de ADN. Le pongo un ejemplo. El VIH es un virus que tiene la cadena de ADN. Este virus se queda eternamente en el paciente. Por eso es que la pandemia del VIH continúa, se mantiene y siguen creciendo. Lo que se hace es disminuir la contundencia con la que el virus ataca. Ese es el primer razonamiento. Segundo, el virus COVID-19 tiene un carácter, es un virus pesado. Indudablemente es invisible, pero tiene masa y la masa es capaz de pesarse. Y como es pesado, el virus no tiene alas para estar circulando en el aire. Entonces, apenas es expedido por un paciente a no más de 1 metro y medio, llegan las gotículas en las que el virus se aloja. Y después de esto, el virus cae, se une a superficies y termina por desactivarse. Esta es una característica fundamental que es necesario considerar. Entonces, mire, con estas características, otra, el promedio de vida del virus se considera y de replicación en la especie en alrededor de entre 10 a 15 días. Y el periodo de latencia, es decir, para que empiece a dar los síntomas de enfermedad, está en un promedio de 4 a 6 días. Yo creo que esta es una ventaja. ¿Una ventaja en qué sentido? En que si nuestras autoridades explican adecuadamente, sin llegar a una serie de vericuetos que confunden al poblador, para que haga específicamente prevención de la infección, los resultados van a ser, veo yo, satisfactorios. Lo que ha ocurrido y sigue desgraciadamente ocurriendo es que la información que se ha dado a la población es macondiana. Mire, voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo fundamental para prevenir la infección? 1, el distanciamiento a un poco más de 1 metro. Esto es lo fundamental. 2, lavarse específicamente las manos. Y 3, utilizar la mascarilla. Esto es lo fundamental, y si nosotros logramos disciplinar a nuestra población, créame que el optimismo va a ser una realidad. Pero lo que ocurre es, y ustedes estarán conmigo, que a veces a través de los medios de comunicación se dice, mire, cuando usted salga a la calle y regrese, sáquese los zapatos, báñese 3 veces, quite la manga derecha, póngase un ojo cerrado, el otro ojo abierto. Y esto causa problemas. Yo he recibido una cantidad de llamadas pidiéndome que aclare. Y dice, no entendemos, estamos confundidos. De manera que voy a resumir para la pregunta que ustedes tuvieron la gentileza. Y estoy optimista. En tanto y en cuanto, mire, nuestra población colabore fundamentalmente con esto. Es que tenemos que entender que aquí lo fundamental es prevenir, porque no hay desgraciadamente tratamientos para esta pandemia. Ustedes habrán oído a los señores, voy a repetir lo que dije ayer, a los señores abogados. Ellos dicen que el mejor juicio es el que no se inicia. Yo diría que el mejor tratamiento en este caso es la prevención. De manera que estas consideraciones me hacen a mí en este momento a ser optimista, habida cuenta además de que ya la población está más o menos inteligenciada de lo que acabo de señalar. Doctor Samaniego, ¿y cómo está la capacidad de respuesta del sistema sanitario, específicamente en la provincia de Pichincha? Le pregunto esto tomando en cuenta que con el paso al semáforo amarillo, obviamente hay más exposición, hay más gente en la calle. El próximo lunes se incorpora un nuevo grupo de personas que son los servidores públicos y todavía no tenemos una evaluación de lo que ha significado esta primera semana en semáforo
a amarillo, porque todavía no se conocen si hubo o no un incremento de casos. ¿Cómo está la respuesta del sistema de salud en Pichincha, de lo que usted conoce, de lo que pudieron examinar, de esa radiografía que pudieron hacer ayer para la conformación de este observatorio? Bueno, de acuerdo con las cifras oficiales, prácticamente se ha copado toda la demanda de los hospitales que estuvieron seleccionados para el tratamiento de estos pacientes. Hemos oído entrevistas a través de las pantallas chicas de los diferentes hospitales y se han colmado todas las camas, tanto de cuidados intensivos cuanto la de hospitalización, de tal manera que hemos llegado al máximo. En la parte abierta por el municipio del Cantón, no se ha copado porque allí solo y es decir, allí no existe una unidad de terapia intensiva, sino para el manejo de aquellos pacientes que se encuentran en un estado mediano de evolución de la enfermedad. De tal manera que inclusive se han habilitado hospitales en carpas, tanto en el Pablo Arturo Suárez como creo que en el Hospital del Sur. Es decir, hemos llegado ya al máximo de la capacidad que tiene nuestro servicio sanitario en la provincia. Pero como digo, si esto rebasa en estos próximos días una cifra un poquito más pequeña que desborde, no necesariamente hacia el cataclismo de la atención sanitaria, empezaremos definitivamente a disminuir. Pero ustedes vienen preocuparse en cuanto al aumento de la población que va a estar circulando. Créame y lo repito e insisto, de acuerdo a largos estudios y experiencias realizadas en todos los países del mundo, si la gente colabora, el asunto va a caminar mejor. Es que tenemos que entender un asunto que es clave. Una vez terminada, si eventualmente termina la pandemia, el virus va a quedar y vamos a entrar en una etapa de epidemia un poco larga. Y durante esa etapa epidémica larga necesitamos continuar con los mecanismos de prevención, que son los tres fundamentales que yo me he permitido transmitirlo a través de la radio a la población nuestra de Pichincha. Muy bien, doctor Samaniego, muchas gracias. Una cosa brevísima, ¿qué operatividad va a tener este observatorio? ¿Se reunirá semanalmente, pasando un día, no sé? ¿Qué operatividad tendría? Sí, la señora prefecta ha nombrado un coordinador que es Ana María Larrea y ella convocará al observatorio para sugerir algunas resoluciones, algunas recomendaciones cuando la señora prefecta necesite tomar resoluciones. Y en otras ocasiones, si eventualmente hubiera emergencias, la misma señora prefecta convocará para tener sesiones ya un poco más ampliadas, estrictamente específicas y resolver los problemas de coyuntura que se presenten. Correcto. Ahora, mire, antes de terminar y utilicemos los canales de Pichincha Universal para indicar lo siguiente. En el Ecuador estamos en una pandemia más que del COVID de miedo y con un espíritu macondiano en cuanto se refiere a los intereses y a los apetitos políticos que oscurecen mucho el trámite de esta situación. Pero voy a referirme a lo que a mí me compete y que es esto. La prensa no médica del Ecuador y de todo el mundo está afincando la esperanza definitiva en el asunto de la vacuna. Y nosotros estamos viendo que un día tras otro se habla de que la vacuna ya está lista, la vacuna va a salir en tal fecha, la vacuna va a costar tanto, la vacuna se va a fabricar de esta manera, etc. La vacuna ya está. Está en las cajas de Petri y está en los tubos de varios laboratorios. El más avanzado es el de Oxford, pero ojo, esa es una etapa. La etapa fundamental es la que falta.
cómo el organismo humano de infectados y no infectados reacciona a la vacuna. ¿La vacuna va a proveer anticuerpos a largo plazo o solo va a dar una protección de un par de meses, de 3 meses? Y finalmente, mire, esto es lo más importante para nosotros como país que no se encuentra en una ruta de mucho desarrollo. Seguramente las vacunas tendrán su precio, esto es indudable. Y los primeros países en ser beneficiados serán aquellos que tienen influencias económicas y que tienen posibilidades de conseguir la vacuna. Nosotros posiblemente tendremos que hacer muchos esfuerzos para conseguirla y después de algún tiempo de que la vacuna se haya comercializado. Correcto. Okay. Doctor Samaniego, muchas gracias. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Si tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto. Ya encantadísimos, estaremos nosotros haciendo el seguimiento informativo de manera permanente en contacto con el Observatorio para el COVID-19 que se ha creado a través de la Prefectura de Pichincha y tendremos larguísimos momentos para seguir dialogando. Muchas gracias, doctor Samaniego, por haber atendido esta invitación. Hasta una próxima. A ustedes, buenos días, gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.